Hola, buenas tardes a todos. Gracias, Atena, por la invitación a este conversatorio virtual. Para entrarnos un poco en el tema, me encantaría definir primero ciertos conceptos. Según la OMS, la incontinencia urinaria se define como la pérdida involuntaria de orina que condiciona un problema higiénico y o social y que puede demostrarse objetivamente. Dicho en palabras más sencillas, es la pérdida del control de la vejiga, es decir, la incapacidad que tenemos de controlar la micción. Es un problema bastante común y puede variar desde una incontinencia leve, cuando es simplemente unas gotitas, hasta un problema bastante importante que afecta significativamente la vida diaria. Respecto a lo que es menopausia, la Organización Mundial de la Salud define a la menopausia como el cese permanente de la menstruación debido a la pérdida de la actividad ovárica. Para hacerlo más simple, es la última menstruación que presentamos las mujeres y para considerarla así como última menstruación, debe haber transcurrido un año desde el último sangrado que presentemos. ¿Por qué es importante definir estos términos? Porque normalmente conocemos a la menopausia como una serie de síntomas, calores, sudores, que nos vienen cuando dejamos de menstruar. Sin embargo, el climaterio es la etapa de la vida de la mujer que se inicia con la declinación de la función ovárica hasta la ausencia total de secreción estrogénica por el ovario, que conlleva un déficit hormonal con o sin sintomatología y o riesgos variables. ¿A qué me quiero referir con esto? El climaterio tiene 3 etapas importantes, que son la premenopausia, la menopausia y la posmenopausia. Entonces, lo que conocemos normalmente como menopausia realmente es el climaterio, y la menopausia, o sea, la última menstruación, es simplemente eso, la última menstruación que tenemos, no más. Todos los síntomas que se presentan, calores, sofocos, trastornos del sueño, los cambios de carácter, las menstruaciones irregulares, son parte del climaterio de la mujer. Ya entrando en sí en lo que es la incontinencia urinaria, es importante saber que no existe solo un tipo de incontinencia, son varios tipos. Los vamos a mencionar un poquito de manera rápida, pero, por ejemplo, hay la incontinencia de esfuerzo. Es aquella que cuando hacemos algún esfuerzo físico o tosemos o estornudamos, sin siquiera tener el deseo de orinar, se nos va la orina. Hay también la incontinencia urinaria por urgencia. Es la pérdida involuntaria de orina que se presenta con un fuerte deseo de orinar y es casi imposible de controlar. Por ejemplo, cuando escuchamos el sonido del agua o cuando hacemos un cambio de temperatura, estamos calientes y salimos al frío, y esto nos ocasiona esa sensación de urgencia de querer orinar. Esto se llama también la vejiga hiperactiva. La incontinencia funcional es más bien cuando tiene una relación indirecta de incontinencia. ¿A qué me refiero con esto? Que no tiene ninguna lesión directa del tracto urinario, de la vejiga, de la uretra, sino se debe a otras causas ajenas al tracto urinario. La incontinencia por rebosamiento se refiere más bien a los hombres, es más frecuente en hombres y es un goteo de orina frecuente debido a que hay una obstrucción en la vejiga y no le permite vaciarse por completo. Y la incontinencia urinaria mixta cuando hay dos de estos tipos de incontinencia. Las más frecuentes que tenemos las mujeres durante nuestro climaterio es la incontinencia de esfuerzo y la incontinencia urinaria por urgencia. Se calcula que aproximadamente un 24% de las mujeres tienen incontinencia urinaria y este porcentaje se va incrementando en medida de que avanza la edad. Entonces, aumentamos de 24 a un 30 o 40% en mujeres de mediana edad y hasta un 50% en mujeres de tercera edad o mujeres ancianas. La causa principal de esta incontinencia en el climaterio es una baja hormonal.
Sabemos que los estrógenos son las hormonas más importantes a nivel femenino. Con el entrar al climaterio hay un descenso importante de estrógenos y esto hace que se debiliten los músculos que controlan la vejiga y la uretra, ocasionando la incontinencia urinaria. Además de esta baja estrogénica, pueden existir otras causas que pueden influir en una incontinencia, tanto los hábitos diarios como enfermedades preexistentes, como cambios físicos que podemos presentar en nuestro cuerpo. En los hábitos diarios, el consumo de ciertas bebidas, ciertos alimentos pueden causar una irritación de la vejiga y del tracto urinario en sí, obviamente dándonos mayor posibilidad de tener una incontinencia. Estos alimentos pueden ser el alcohol. No sé si ustedes hayan tenido la experiencia personal alguna vez, la cerveza, cuando tomamos un vaso de cerveza o más de un vaso, nos da inmediatamente una sensación de querer orinar. Entonces, en pacientes que ya tienen alguna otra cosa de base, puede ocasionar una incontinencia más fácilmente. Lo mismo sucede con la cafeína, las bebidas carbonatadas o el agua gasificada, los edulcorantes, los chocolates, el ají, los alimentos picantes, alimentos con alto contenido de especias y azúcar. También hay algunos alimentos diuréticos. ¿A qué nos referimos con esto? Son alimentos que nos dan mayor sensación de querer orinar cuando los consumimos. Por ejemplo, las zanahorias, el apio, la lechuga, la piña, los espárragos, el pepino, la sandía. Las frutas ácidas y en general los cítricos, las naranjas, los limones, los arándanos, las fresas y los tomates. Cuando la incontinencia se da por el consumo simplemente de estos, normalmente es algo transitorio, que con mejorar la alimentación o cambiar ciertos hábitos podemos controlarla sin mayor problema. Pero si esto consumimos cuando tenemos ya otro problema físico de base, nos agrava nuestro problema de incontinencia. El consumo de algunos medicamentos también nos puede facilitar que se nos vaya la orina. Por ejemplo, hay medicamentos que son para la presión arterial y el corazón, sedantes, relajantes musculares, altas dosis de vitamina C. Es súper importante tener en cuenta que la cantidad que ingerimos de líquidos también sea suficiente. Esto es importante saber porque a nosotros, las mujeres, mientras más edad tenemos una menor sensación de sed debido a que esto se da siempre con el paso de los años. Tanto el tomar exceso de líquidos como el beber poco puede ser perjudicial. En el exceso de líquidos es menos frecuente porque, como había mencionado, la sensación de sed disminuye con la edad. Pero en cambio, si se toman pocos líquidos, esto facilita una acumulación de toxinas en la vejiga, lo que la irrita y puede aumentar el riesgo de la incontinencia urinaria. Hay también ciertas enfermedades que pueden aumentar el riesgo de una incontinencia. Por ejemplo, las infecciones de vías urinarias. Estas se dan más frecuentemente en el climaterio. Como habíamos mencionado hace un momento, hay una baja estrogénica importante y esto hace que se adelgacen los tejidos de la vejiga y de todo el sistema urinario. Este adelgazamiento, esta atrofia, hace que se irrite la vejiga y puede provocar la incontinencia. El estreñimiento también es bastante frecuente que nos ocasione cierto grado de incontinencia porque al realizar un esfuerzo para conseguir las deposiciones lleva a un mayor debilitamiento de la musculatura de la pelvis. Además, la ampolla rectal, que es la zona donde se acumulan las heces, por la dificultad constante que tiene de vaciarse, se incrementa en su tamaño y comprime la vejiga, ocasionando la incontinencia. En los cambios físicos hay uno que es súper importante y es la presencia de los partos o partos previos. El pujo durante el parto vaginal puede debilitar los músculos que controlan la vejiga y los tejidos de sostén, lo que conlleva a que el suelo pélvico, o sea, todos los músculos de esa zona se debiliten y desciendan. Con cada parto que tengamos, esto puede incrementarse y obviamente es una causa física
que no podemos controlarla. Y como les decía, si tenemos malos hábitos adicionales, se va a agravar el problema. Los cambios a causa de la edad, por sí el envejecimiento del músculo de la vejiga puede disminuir la capacidad de almacenar orina y las contracciones involuntarias de la vejiga se vuelven más frecuentes a medida que pasan los años. La menopausia, pues la menopausia, durante la menopausia las mujeres producimos menos estrógenos y esta es la hormona que ayuda a conservar sana la vejiga y la uretra. Si disminuyen los estrógenos, se daña el tejido y facilita la incontinencia urinaria. Adicional a esto que hemos visto, hay algunos factores de riesgo que incrementan más también la probabilidad de sufrir de una incontinencia, más si estamos en el climaterio. El sobrepeso, la obesidad. Hay un incremento de la grasa intraabdominal. Esto aumenta la presión sobre la vejiga y los músculos del área de la pelvis, lo que hace que se debiliten y permite que se pierda orina con la tos o el estornudo, lo que les había mencionado que es la incontinencia de esfuerzo. El tabaquismo. La nicotina es un estimulante que podría actuar sobre el músculo encargado de las contracciones de la vejiga, aumentando la frecuencia y la urgencia de orinar, y por ende hay un mayor riesgo también de incontinencia. Algunas enfermedades, dentro de ellas las neurológicas como la esclerosis múltiple, el Parkinson, la demencia senil, el accidente cerebrovascular y enfermedades metabólicas como la diabetes pueden aumentar el riesgo de la incontinencia. Esto es más bien para hacer conciencia de que hay que mejorar ciertas cosas que hacemos en nuestra vida diaria. Las complicaciones más importantes que pueden presentarse cuando tenemos una incontinencia urinaria crónica son problemas en la piel. Por la humedad constante que tenemos en la zona, pueden aparecer lesiones, infecciones de la piel, escoriaciones que a veces llegan a ser difíciles de tratar por el grado de persistencia del problema. Las infecciones de las vías urinarias se hacen a repetición y la incontinencia obviamente es un factor de riesgo de padecer infecciones de vías urinarias a repetición. Y algo que es súper importante son los problemas emocionales y en la vida personal. La incontinencia urinaria puede afectar las relaciones sociales, laborales, personales, ocasionando a veces ansiedad, depresión, aislamiento social por la vergüenza que nos ocasiona el hecho de que se nos vaya la orina. El diagnóstico es importante primero determinar qué tipo de incontinencia es para en función de eso realizar el tratamiento adecuado. Y para poder diagnosticar adecuadamente, iniciamos con una historia clínica. Aquí vamos a registrar todos los datos que nos pueden resultar importantes, como por ejemplo el número de partos, como los hábitos que tenemos. Dentro del examen físico también vemos si es que hay un sobrepeso, hacemos un análisis de la parte genital, a ver si es que hubiese un descenso, un prolapso de los genitales por efecto de partos anteriores. Hacemos también exámenes de laboratorio para descartar si hay o no una infección de vías urinarias. Se hacen exámenes de imagen o urodinámicos dependiendo de cada paciente y de la circunstancia personal. Hay una herramienta bastante sencilla que nos puede ayudar a hacer un diagnóstico adecuado. Es el registro diario miccional. ¿Qué es esto? Es un registro de nuestra actividad miccional, es decir, es una tabla en donde cada paciente anota durante 3 o 4 días consecutivos cuánto líquido bebe, cuánto orina, cuándo orina, si se experimentó alguna necesidad imperiosa de orinar, cuántos episodios de incontinencia hubieron y cuáles fueron las causas que los ocasionaron. Por ejemplo, hizo ejercicio, por ejemplo, tosió, se rió bastante. Esto es, como les decía, una herramienta bastante sencilla y que nos puede ayudar muchísimo a determinar las causas y el tipo de incontinencia que cada paciente tiene. Es importante tener en cuenta que la incontinencia es un problema social bastante importante y debemos darlo a conocer, o sea, deberían darnos a conocer a nosotros los médicos cuando la sufren porque es tratable. Es importante
que quitemos ese temor, esa vergüenza de mencionar este detalle. Y también otra cosa, que la incontinencia no es exclusiva solo de la menopausia. Se puede presentar también en mujeres jóvenes. Gracias por su atención. Descubre el producto TENA que mejor se adapta a tus necesidades o las de tu paciente. Solicita una muestra gratis por cualquiera de nuestros canales de atención. Sitio web, chat de WhatsApp con el indicativo 57 y el número celular 323-335-7618. Línea de atención. Recibirás tu muestra de producto en un empaque discreto antes de 15 días hábiles. Comprueba los beneficios de TENA que mejoran tu calidad de vida o la de tu paciente.